Dijeron los apóstoles al Señor: aumentanos la fe. Entonces el Señor dijo: si tuvierais fe como un grano de mostaza, podrías decir a este sicómoro: desarráigate y plántate en el mar, y os obedecería. ¿Quién de vosotros, teniendo un siervo que ara o apacienta ganado, al volver él del campo, luego le dice: pasa, siéntate a la mesa? ¿No le dice más bien: prepárame la cena, cíñete y sírveme hasta que haya comido y bebido? Después de esto, come y bebe tú. ¿Acaso da gracias al siervo porque hizo lo que se le había mandado? Pienso que no. Así también vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que os ha sido ordenado, decid: siervos inútiles somos, pues lo que debíamos hacer, hicimos. Palabra del Señor. El texto de Lucas siempre nos confronta algunas situaciones un poco complejas de las respuestas de Jesús, y en realidad es un evangelio que confronta el ministerio de Jesús, la idea de Jesús, el concepto del reino que tiene Jesús para entregarle a las personas. Porque el evangelio de Lucas no está escrito directamente para los judíos, sino que está escrito para los gentiles, para los que no son judíos. Por tanto, no entienden muchas veces la concentración de la tradición hebraica y judía que ya tenía como formación básica a todos los del pueblo. Una persona que estaba recién escuchando a Jesús quizás no iba a entender completamente lo que significa el linaje de Abraham, ni tampoco todo el proceso de la historia del pueblo hebreo, sino que él estaba tratando de entender a Jesús desde una perspectiva de asombro, de ese asombro de conocer algo completamente nuevo. Y los discípulos tienen una problemática para poder también enfrentar ellos la vida. Aquí se puede observar claramente que los apóstoles de Jesús tienen una necesidad tremenda para poder continuar con el ministerio, con el rol y con la función de seguir siendo apóstoles. Ellos quieren ser buenos apóstoles. El Evangelio de Lucas dice que ellos le seguían, que caminaba con ellos, ellos eran testigos de los milagros y todos los demás. Sin embargo, los apóstoles, quizás al verse ellos como los que están más cercanos de Jesús, y observar que hay gente que los observa también a ellos, que no son los pares, sino que incluso son personas que son gentiles, que no son del mismo pueblo, ellos necesitan algo extra, una porción extra de algo que los pueda caracterizar, o que ellos puedan tener un argumento, un fundamento, un potencial especial que pueda dárseles como un símbolo de su identidad. Es decir, ellos piden que se les aumente la fe a ellos como apóstoles, para que ellos como apóstoles puedan tener un rango quizás superior en cuanto a fe, para poder seguir siendo apóstoles y discípulos de Jesús. Pero Jesús podría haberles dicho: sí, les puedo aumentar la fe. Pero no es la respuesta de Jesús. Nosotros podríamos entrar incluso en una contradicción. Bueno, pero si el Señor nos da todo lo que necesitamos, yo no le estoy pidiendo a Dios algo que me vaya a hacer mal, sino que al contrario, le estoy pidiendo algo que me va a hacer bien. Le estoy pidiendo que me aumente la fe. Y que era súper simple para Jesús: entrar en el pensamiento del ser humano o en el corazón de ese ser humano y aumentarles la fe. Pero es algo que Dios no realiza históricamente
con el ser humano. Él no entra a la fuerza ni al corazón de una persona a través de la violencia, ni tampoco a través de un acto inoportuno. Es un Dios que se relaciona con los otros, pero de forma en la cual nosotros lo aceptamos con voluntad y también con seguridad. Entonces, si es que nosotros lo consideramos desde ahí, Jesús les dice: en realidad, si ustedes tuvieran fe como un grano de mostaza, podrían incluso desarraigar algo completo, es decir, sacarlo de raíz para volver a plantarlo en otro lugar. No es que Jesús esté hablando de la excepcionalidad del acto, sino que está hablando simbólicamente de lo que podría llegar a constituir la fe de alguien, en forma un poco más acotada a nuestros tiempos y acercada a nuestros tiempos. La gente muchas veces piensa que tiene mucha fe porque hacen algunas personas grandes milagros. Si nosotros vamos a una iglesia de aquellas que son no tan tradicionales, pero que afuera dicen: aquí se hacen milagros, créame que vamos a encontrar prácticamente una iglesia repleta de personas que están esperando ¿qué cosa? Que se haga el milagro, que se haga eso excepcional que frente a nuestros ojos humanos podríamos quedar completamente perplejos, porque es realmente algo asombroso ante nuestra humanidad. Podríamos decir un excelente espectáculo, un excelente show para poder atraer personas. Sin embargo, eso realmente podría constituir el fundamento de nuestra fe. ¿Nuestra fe en qué se basa? ¿Se basa en los grandes milagros que podamos observar? ¿O nuestra fe se basa en mirar y seguir a Jesús? Jesús dice: si tuvieras fe como un grano de mostaza, le dirías a este árbol: sale de ahí y plántate allá. Pero nuevamente insisto, no se refiere a la espectacularidad del acto en sí mismo, sino que simbólicamente está hablando de que es capaz de sacar de raíz completamente un árbol para poder hacer otra raíz completamente nueva y generar en esa raíz un fruto nuevo, una vida nueva, una experiencia nueva, una transformación nueva. Jesús no pretende de que nosotros solamente le sigamos a Él por los grandes milagros, sino por su ministerio, por su obra. Y Él lo que pretende decirnos es que si nosotros tuviéramos también una fe como el grano de una mostaza, podríamos totalmente desarraigarnos de nuestro pasado y construir un futuro nuevo. Eso es, si tuvieras fe como un grano de mostaza, la historia de tu vida que te hizo tanto daño, la puedes dejar atrás y puedes comenzar una nueva. Si tuvieras fe como un grano de mostaza, podrías dejar todas aquellas cosas que no dieron fruto en algún momento, que te hicieron mal a ti y a tu entorno, y podrías tener la certeza y la seguridad que puedes comenzar de nuevo. Si tuvieras fe como un grano de mostaza, si es que no la tienes, seguirás ahí mismo,
y no te moverás. Pero si tienes fe, te puedes mover. Puedes generar movimiento y puedes generar transformación en tu vida. No podemos decir que después de 40, 50, 60, 70 años no voy a cambiar. Porque si tienes fe, el Señor sí te puede cambiar. Si tienes fe, puedes ser mejor. Si tienes fe, tu realidad sí puede cambiar. Si tienes fe como un grano de mostaza, puedes volver a nacer de nuevo, en un momento y en un lugar distinto. Porque el Señor es el que te da esa fe. Puedes decirte a ti mismo incluso: yo quiero comenzar de nuevo. Y si tuvieras fe como un grano de mostaza, podrías hacerlo. En segundo lugar, el texto nos habla del vínculo de responsabilidad que se tiene bajo la fe. Jesús habla del deber del siervo. Dice que hay un siervo que está no contratado, pero sí está, o sí contratado, pero sí tiene un acuerdo con un señor, y que ese señor le dice que tiene que darle lo que corresponde, y después él puede hacer lo que quiere o lo que estime conveniente en cuanto a sus trabajos. Por eso que termina el texto diciendo: cuando hayáis hecho todo lo que os ha sido ordenado, ahí termina la tarea. Es decir, está hablando de una responsabilidad ética, un compromiso social con los acuerdos que tenemos, un compromiso desde nuestros valores de cumplir aquellas cosas con las cuales nos hemos comprometido delante de un Señor o delante de Dios. No se trata de que el siervo haya sido menospreciado, ni tampoco que el siervo haya sido mirado en menos, sino que al contrario, el siervo lo que está diciendo es que acepta y cumple la responsabilidad por la cual le ha sido contratado o le ha sido creado ese vínculo con el Señor. Y así también eso viene en respuesta del aumentanos la fe. Porque el aumentanos la fe significa que nuestra fe no nos lleva a una situación de comodidad, no nos lleva a una situación de sentarse a esperar que las cosas pasen, sino que la fe nos mueve, nos motiva y nos lleva a hacer lo que tenemos que hacer para que las cosas se cumplan como se deben cumplir. Y eso es la consecuencia y la coherencia de nuestros actos que van vinculados directamente a la fe. Es decir, nosotros frente a diferentes situaciones de la vida, de lo cotidiano de la vida, estamos enfrentados a actuar coherentemente desde nuestras convicciones y fundamentos cristianos. Por lo tanto, nosotros no debemos ni podemos éticamente cometer actos que vulneren a otros desde su dignidad o desde el buen trato, tampoco violentar a otros, tampoco tratar a otros con injusticia, porque eso no es coherente con la fe. No podemos a otros tratarlos como que si fueran menos que nosotros, porque Cristo murió por todos nosotros. No podemos actuar con preferencias con uno, porque Cristo trató igual a todos. Por lo tanto, el actuar en coherencia significa ser siervos fieles que trabajan en la vida y se desarrollan como seres humanos en consecuencia de aquello por lo cual han creído. La fe nos invita a que seamos responsables en nuestros actuar.
ser responsables ahí en el lugar donde estamos, porque donde estemos, ¿sabe cómo nos dicen? Cristianos. O, como se dice popularmente en Chile, nos reconocen como canutos. Ahí donde estamos, nos reconocen por una fe que tenemos. Por lo tanto, no se trata de aumentar la fe como un asunto de estatus, sino que Jesús dice, cuando tú aumentas la fe, es porque vives la fe. Y eso de vivir por la fe significa manifestar que todo aquello que nosotros hemos evidenciado y todas aquellas cosas que nosotros hemos declarado en nuestros principios de fe tienen que ser una realidad en nuestra vida. O si no, no son principios de fe. Creemos, hermanos, que Dios sana. Creemos que Dios transforma. Creemos que Dios hace nuevas todas las cosas. Creemos que el Señor tiene misericordia de nosotros. Creemos que el Señor nos acompaña en el día a día. Creemos que Cristo murió por todos nosotros, aún siendo pecadores. Por lo tanto, eso debemos manifestar en el mundo. Creemos que el ministerio de Cristo significa justicia y esperanza. Creemos que el ministerio de Jesucristo simboliza amor y perdón y reconciliación. Vivamos así. Eso es aumentar la fe. Y no esperar que del cielo caiga un dragón o que aquí todos salgamos, no sé, de una u otra forma determinada, producto de situaciones sensoriales, quizás muchas veces. Esos no son milagros, son manifestaciones muchas veces. Uno tiene que entender las manifestaciones de Dios, pero las manifestaciones de Dios son manifestaciones producto de su amor. Sin embargo, los frutos de la fe son acciones que nosotros realizamos. ¿Queremos que se nos aumente la fe? Sí. Realicemos acciones coherentes a nuestra fe. Y la gente verá que nuestra fe es contundente y sólida. He ahí donde se radica la problemática de la cual se da la situación de los discípulos. Lo que decía el texto de Habacuc que nos leía nuestro hermano Esteban, que se repite 4 veces en la Biblia y es usado también como un sustento para la reforma protestante del año 1517. El justo por la fe vivirá. Dice, y lo volvemos a recordar, el justo por la fe vivirá. ¿Qué hará que el justo? Todos somos justificados delante de Dios, por lo tanto somos todos vistos como justos delante de Dios. Podríamos decir, nosotros por la fe viviremos, pero eso significa que ¿qué nos hará sentir seres humanos con vida en este mundo? La fe. La fe. Y la fe hará que actuemos como reales hijos e hijas de Dios, embajadores del reino de Dios, mayordomos de su creación. Veamos entonces y hagamos un análisis, hermanos. ¿Qué actitudes debemos cambiar para que nuestra fe sea coherente? ¿Qué debemos cambiar en nuestras acciones para que sea consecuente lo que predicamos con lo que hacemos? ¿Qué debemos mejorar en nuestra vida de fe? Creemos que con la fe que nosotros manifestamos, no con el lenguaje técnico, no con la teoría, no con el dogma, sino que la fe que transmitimos por medio de nuestras obras,
es testimonio para que otros crean? ¿Nuestras palabras sanan? ¿Nuestras actitudes acompañan? Creo que eso es la fe viva y no la fe traspasada a un dogma. Si es por dogma, todos creemos. Si es por doctrina, todos sabemos. Pero si es por fe, somos salvos. Somos salvos por fe, no por otra cosa. Y la fe la manifestaremos por medio de las obras y de nuestras acciones. Que el Señor nos ayude, que el Señor nos bendiga y que podamos decir sin duda alguna, igual que los discípulos, pero ahora mirado desde la otra óptica: Señor, ayúdanos a aumentar nuestra fe, pero no solamente para creer a ojos cerrados, aumentanos la fe para ser coherentes y consecuentes con aquello que predicamos y con aquello que hemos aprendido durante tanto tiempo. Y como dice el dúo dinámico, resistiré erguido frente a todo, soportaré los golpes y jamás me rendiré. La fe es así. Resistiremos erguidos siempre frente a todo. ¿Soportaremos los golpes de la vida? Claro. ¿Y qué nos sostiene en la vida? La fe en el Señor Jesucristo. Él es quien nos ha dado esa hermosa oportunidad de creer y seguir creyendo y seguir teniendo esperanza. Vamos a salir de acá, pero vamos a salir con un hermoso desafío. El desafío de tener esa certeza. Podemos desarraigarnos de un lado y comenzar en otro lado por fe. Y también podemos decirle a otros que la vida puede cambiar si es que la fe en Jesucristo se transforma en coherencia en nuestras vidas. Oremos al Señor. Señor, le damos gracias por su palabra. Damos gracias por todo lo que usted nos entrega día a día. Gracias, Señor, porque entendemos lo importante de la fe, de una fe que tiene que ser viva, de una fe que se tiene que mantener constantemente en acción en cada uno de nosotros. Pero esa acción de la fe no se manifiesta en grandes milagros o en grandes situaciones o en grandes cosas o espectáculos, sino que la fe de nosotros se manifiesta en asuntos tan cotidianos y tan domésticos como en el abrazo, el amor, la esperanza, el cariño, el tratar bien a otros, el poder escucharnos, el poder actuar con misericordia, con gracia y con justicia. Gracias, Señor, porque la fe nos enseña de que podemos desarraigarnos de lugares donde no hemos sido felices y poder decirle a nuestras propias vidas que podemos comenzar un mundo nuevo, desde una visión nueva, desde una experiencia nueva, en espacios nuevos. Gracias, Señor, porque su fe nos transforma y nos da siempre nuevas oportunidades. Y gracias, Señor, porque entendemos que el aumentar la fe simboliza también para nosotros el poder seguir actuando coherentemente y consecuentemente con lo que hemos hablado, con lo que hemos dicho, con lo que hemos aprendido, con lo que hemos predicado, que es la doctrina de la fe en Jesucristo. Ayúdanos a seguir el ejemplo de Jesucristo, no solamente en la teoría, sino que también en la acción concreta de cada día. Y que nuestra fe pueda sentirse alimentada y fortalecida en todo momento y en todo lugar, tal como cuando cantamos y elevamos himnos, tal como cuando leemos la Biblia, oramos, tal como cuando abrazamos, tal cuando miramos. Así, Señor, que nuestra fe se nutra de todas las expresiones de usted en medio de nosotros. Oramos por Jesucristo nuestro Señor. Amén.